Bueno, saben ustedes que los ojos de todo el país están mirando al Congreso de la Nación, porque en senadores se está tratando el presupuesto. En realidad se están tratando varios temas y muchos de ellos tienen que ver con la educación universitaria. Nos acompaña Liana Dillon, como siempre, muy gentil, muy amable, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y vicerrectora de la UNL. Para, Electa. por ejemplo, Electa por ahora. Electa por ahora. Va a ser la primera vez en la historia que la universidad es comandada por dos mujeres. Por una dupla de mujeres, sí, sí. Decimos con Laura, que es la flamante rectora electa también, que eso fue el reconocimiento de la Asamblea al recorrido de muchas mujeres que a lo largo de más de 100 años abrieron caminos, pusieron de pie y fortalecieron la universidad. Así que ese reconocimiento nos empodera también a hacer que el camino de las generaciones que siguen sea un poco más fácil y las puertas estén un poco más abiertas. Después vamos a hablar de los desafíos de esta nueva gestión. Ahora, ¿nos explicás, y así de paso se lo explicamos a la gente, qué onda con este artículo 30, que es el punto en cuestión que tanta discusión está generando y que tiene que ver con las universidades? ¿Así entendemos? El artículo 30 intenta dejar sin efecto un financiamiento que estaba relacionado con el Producto Bruto Interno que se destinaba o que se quiere destinar al sistema universitario. Un financiamiento mínimo. Exacto. En verdad, obligatorio. Un financiamiento no discrecional es uno que esté atado, decimos nosotros, al Producto Bruto Interno. Entonces, un porcentaje de ese Producto Bruto Interno hace que ese valor en pesos sea mayor o menor conforme el PBI de ese año, ¿no? Sí. Siempre un presupuesto es una previsión, tiene un mayor o un menor nivel de certeza, como todo aquello que se anticipa. En este caso, lo que se quiere dejar sin efecto es que el sistema universitario se financie con un porcentaje igual al 6% del Producto Bruto Interno. Hoy el presupuesto prevé un porcentaje muy menor al que necesita el sistema universitario para funcionar, y eso claramente nos hackea, porque no solamente tiene que ver con los salarios, sino que también con los gastos de funcionamiento, con las becas, con los programas. Pero también ese artículo 30 impide, si es que sale aprobado, que todo lo que es financiamiento a tecnología y a ciencia y técnica y a innovación también tenga un recorrido creciente que intenta llegar al 1% del PBI. Ahí están todo el financiamiento, toda nuestra estructura que hace ciencia y que genera valor real, ¿no? en la economía. Ahí tenemos el financiamiento no solamente del CONICET, de institutos, observatorios, de centros y del lugar de muchos científicos que hoy hacen que nuestro sistema universitario sea muy potente a nivel Latinoamérica y también en el mundo. Entonces, hay una extrema preocupación por qué es lo que va a suceder. A ver, si no existe esa cuestión objetiva de un determinado porcentaje del PBI, claro, un año es el 0,5, al otro año siguiente es el 0,8, y esa discrecionalidad no hace bien y no da la previsión. De todos modos, considerando lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 2 años, que hoy se esté discutiendo un presupuesto es una muy buena noticia, porque el presupuesto da previsibilidad, da institucionalidad, es un esquema ordenado en el que el gobierno dice cuánto van a ser los ingresos, cuáles van a ser los gastos y en qué se va a gastar. Pensar que es posible que exista una reconducción del presupuesto, la verdad hubiera sido muy triste y muy alarmante. El presupuesto no solamente que ordena las futuras ejecuciones, sino que además da institucionalidad y es una muy clara señal hacia adentro y hacia afuera del país, ¿no? ¿Nos contás un poquito de este estudio que hicieron ustedes sobre salarios? Sí, hace unos meses atrás presentamos a la comunidad en general, universitaria primero y general después, qué es lo que había pasado con nuestros salarios. Porque muchas veces nosotros en ciencias económicas hablamos de números y a veces los números dan luz, pero también a veces dan confusión. Si uno no sabe cómo se calculan, si uno no los puede duplicar. Y lo que nosotros hicimos a partir de analizar los salarios de docentes y no docentes, la inversión en infraestructura, el comportamiento de las becas, fue generar información que está a disposición de quien la quiera tener y que se puede contrastar. Cualquiera puede volver a calcular lo que nosotros hicimos y sacar en la misma conclusión. Es importante eso porque nosotros hacemos ciencia desde la universidad. En ese estudio, la conclusión más importante es que nuestros salarios, docentes y no docentes, tienen un retraso mayor al 30% en términos reales, decimos nosotros, o sea, sacando la inflación. Hemos perdido en los 2 últimos años más del 30% de nuestro poder adquisitivo. En términos de infraestructura, se ha perdido en el último año y medio, ha habido una caída de un 84% en infraestructura de equipos que muchas veces tienen que ver con un uso diario, cotidiano, y ni hablar de un 81% en la caída de las becas.
¿Qué es lo que sucede esto en términos docentes, esta caída en el 30%? Hay dos caminos. Hay docentes que no abandonan la universidad, no continúan la universidad. Pensá que un JTP simple, que es el escalafón inicial de un docente profesional, claramente que recién inicia, es de 205.000 pesos, contra los 430 de la canasta que fue publicada hace unas semanas atrás en Buenos Aires. Entonces, esa remuneración tan baja, aunque sea inicial, obliga a la gente o a buscar otros horizontes en la actividad privada, en la actividad pública. Este informe nuestro también dice que nuestra caída es superior a la de la media de la administración pública nacional. Además, y la gente que se va debilita los cuadros de docencia, de investigación, de extensión. No solamente se va gente joven, se va gente formada también, que tiene doc, que tiene postdoc y que necesita de alguna forma hacerse un dinero que pueda cubrir los gastos suyos y de su familia. Y quienes no abandonan la universidad están condenados al pluriempleo. ¿Cómo uno puede llegar a tener más de una ocupación para poder tener una remuneración por lo menos digna? Déjame contarle a la gente, porque vamos a pasar al otro tema que queríamos charlar con ella, pero esto que el presupuesto universitario, la infraestructura, los docentes, demás. Bueno, uno por ahí, usted de su casa lo ve un poco abstracto. Esto va a afectar directa o indirectamente no solo a todos los alumnos que ya están en la universidad, sino a casi 10.000 inscriptos. O sea, estamos hablando de mucha gente. Sí, una cantidad impresionante de inscriptos para el año que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros entendemos que la educación es una inversión, porque es capaz de generar bienes y servicios de mejor y de mayor calidad a futuro. La educación en cualquier sentido hace que un país esté mejor preparado para los desafíos que vienen, generan bienes y servicios de mayor valor agregado que se exportan. Y hay un estudio que no es de la facultad, sino es del Observatorio Social de la UNL, que habla del efecto multiplicador. Nosotros relacionamos en economía las variables, ¿no? Entonces decimos el impacto de una variable, cómo afecta a la otra. El multiplicador nos dice en este caso que por cada peso que gasta, entre comillas, la UNL, hay un impacto en el Producto Bruto Geográfico, que es el PBI regional, de 3 pesos con 44. O sea, que por cada peso que vos destinás a bienes de consumo o a bienes de infraestructura, hay un 3,44 en el Producto Bruto Geográfico. Eso significa que las universidades crean valor real y hay un impacto que se puede palpar en la economía real. Por eso preocupa esto que nosotros llamamos desinversión. Y que claramente, como toda vez que sucede una falta de inversión, el efecto se va a ver en el mediano y largo plazo. Eso es lo que preocupa hoy de la situación. Sí, efectivamente, para el año que viene tenemos un muy lindo número, digamos, que se sostiene a la del año que viene, a la del año pasado, perdón. No está del todo cerrado porque hay algunas carreras que deciden abrir nuevamente sus procesos de inscripción en febrero, pero sí. ¿Y la mayoría de mujeres? Y la mayoría de mujeres, sí. Un porcentaje mayor al de este año, 62 y pico. Liliana Dillon, como siempre, muy amable, muy gentil, muy explícita, muy catedrática para explicarnos a nosotros que no sabemos de economía. Profesora de primer año. Muchísimas gracias. A ustedes, felicidades.